he recibido varias consultas sobre la conducta de algunos sacerdotes que tienen una conducta de showmans, no sé cómo decirlo, de personas que quieren hacer cosas espectaculares, etcétera. Han sido varios los que me lo han comentado y me han comentado a sacerdotes en específico, el padre tal que canta tal cosa, el sacerdote cual que está todo el tiempo buscando cámaras y le resulta más importante hacerse amigo de un ministro evangélico también ultra popular más que enseñar la propia fe. En fin, han pasado por un rango de distintos sacerdotes con distintos nombres en distintos países que hacen distintas cosas. Sobre este tema, específicamente aquellos que escogen un determinado tipo de música, yo ya he hablado antes y repito lo mismo que he dicho. Yo creo que hay ritmos específicos que clarísimamente son incompatibles con la transmisión de la fe. ¿Por qué? Porque los ritmos en su manera de actuar sobre las personas generan un contoneo, generan una conexión con los ritmos circadianos, con la respiración, con los latidos, con las pulsaciones, etcétera, que producen una total distracción y un natural descontrol racional. Y en consecuencia, que estos contoneos estén acompañados de una letra cristiana es irrelevante. Nadie escucha la letra. O si la escucha como algo absolutamente remoto, ¿no? Y en consecuencia le daría exactamente lo mismo estar escuchando una letra cristiana que una letra absolutamente vulgar. Pero vayamos a un problema que es un poco más frecuente y es el de los sacerdotes que quieren de alguna manera destacar y que utilizan métodos heterodoxos, extraños, llamativos para tratar de hacer su apostolado. Por un lado, hay un celo adecuado de tratar de llegar a gente joven de una forma más creativa, de una forma más incisiva, de una forma más clara y que sea más productiva. Pero lamentablemente esto se encuentra con dos problemas. El primero, un poco más de contenido, un poco más de criterio, que es que los jóvenes necesitan ser desafiados. Los jóvenes, especialmente, que son a la gente que normalmente tratan de llegar, desean ser desafiados, no entretenidos. Les gusta ser entretenidos, pero necesitan ser desafiados. Y en consecuencia, ¿quiénes son los sacerdotes que han sido más exitosos en el apostolado? Aquellos que en efecto no tenían ningún problema en acercarse a los jóvenes sin temor. Pienso en San Juan Bosco, que se bajaba de los trenes en movimiento cuando veía un grupo de muchachos abandonados, de muchachos de la calle, y utilizaba algunos trucos, ¿no? San Gabriel Posenti también era un excelente disparador, ¿no? Y utilizaba sus habilidades prácticamente circenses para atraer a la gente, pero una vez que las atraía, jamás traicionaban el mensaje de la fe, jamás distorsionaban la celebración de la Eucaristía, jamás. Siempre vestían de sacerdotes, eran absolutamente identificados como sacerdotes. Y no solamente jamás manipulaban el contenido central de la fe, sino que eran especialmente exigentes, eran más exigentes que los otros sacerdotes y eran más exigentes testimonialmente, es decir, su forma de vida era una vida que llamaba la atención a la oración, al recogimiento, a la austeridad, porque ellos vivían así. Entonces, este asunto me parece importante y relativamente descuidado. El tema es que, junto con este problema conceptual de creer que nos podemos encontrar con los muchachos que están en medio del mundo en algún punto intermedio, en una semi-mundanidad, eso no funciona, simplemente no funciona. Está demostrado que no funciona, no hay frutos de eso. Hay frutos temporales, el curita se vuelve famoso, vienen 80.000 personas, pero después no se produce nada, eso se esfuma. El otro problema más serio, hermanos, es el de un cierto narcisismo que no sé cómo resolver.
Y yo no sé cómo resolver porque los grandes maestros espirituales, los grandes maestros que combinan la psicología espiritual y profunda con la espiritualidad, como el padre Amadeo Cencini, un sacerdote italiano, que habla de múltiples formas de enfrentar temas de heridas psicológicas en las personas, pero al mismo tiempo, a pesar de su, digamos, de su comprensible y compartible optimismo respecto de las cosas que se pueden lograr, tiene un tremendo pesimismo respecto del narcisismo. Es decir, aquella desfiguración psicológica que hace que la persona se preocupe y se centre patológicamente en sí. Entonces son personas que viven para el aplauso, son personas que viven para la admiración, son personas que viven para la aprobación, son personas que quieren ser el centro de la atención y que no les importa cuál es el costo que hay que pagar, doctrinal, espiritual, comunitario, no importa, quieren y necesitan ser el centro. Y normalmente, como salen constantemente de sí mismos, mucha gente los encuentra agradables, entretenidos, dedicados o los considera sacrificados porque viven para afuera todo el tiempo. Pero el mismo padre Amadeo Cencini dice que esta forma de malformación espiritual es incurable y que es incompatible con la vida consagrada y la vida religiosa y la vida sacerdotal. Y en consecuencia, cuando se detecta a una persona narcisista en la vida del seminario o del discernimiento religioso, esa persona tiene que ser encaminada fuera de la vida sacerdotal. No lo digo yo, lo dice el padre Cencini, que es un expertazo, no un experto, un expertazo en estos temas. Entonces, miren, hermanos, cuando ustedes me escriben diciéndome el padre tal hace tal cosa, el padre tal hace cual cosa, ustedes ya saben la respuesta, eso está mal. No necesitan que yo se los diga. Y si necesitan que yo se los digo, está mal. Pero ahí hay un problema de fondo. Entonces, en algunos casos, los sacerdotes que están desorientados, hay que orientarlos y hay que decirles eso está mal. Y hay que avisar a sus obispos. Los obispos tienen que actuar. Y algunos dicen, yo no creo que el obispo me vaya a escuchar. Mira, nunca me digas eso. Porque tú no puedes predecir cuál va a ser la conducta de un obispo. Si tú lo denuncias al obispo y efectivamente el obispo no te escuchó, tú podrás decir entonces, el obispo no me escuchó. Nunca digas, yo creo que no me va a escuchar. Esa es una justificación para no tomarse el esfuerzo de hacer lo que uno debe hacer. Entonces hay que actuar con mucho cuidado en esto. El siguiente punto es que si es que se tratan de sacerdotes narcisistas, y en algunos casos lamentablemente estos que viven para afuera todo el tiempo lo son, ahí hay que ver la forma de irlos acompañando a una vida sacerdotal. Nadie quiere que un sacerdote que es sacerdote para siempre deje el sacerdocio. Pero a una vida sacerdotal un poco más controlada y menos expuesta, porque normalmente el narcisismo termina llevando al fracaso de la vida sacerdotal. Y nadie, hermanos, se pretenda ahora convertir en experto y decir, sí, este cura es narcisista. Eso no lo puede decir una persona que no tiene una formación psicológica adecuada. Lo que podemos decir es que tiene una conducta hacia afuera que es incorrecta y esa conducta tiene que ser corregida y hay que decírselo al sacerdote. Si hay otras personas, amigas de la comunidad que piensan lo mismo, hay que decírselo. Si podemos motivar a otras personas que tienen la misma preocupación, decírselo. Y si el sacerdote no reacciona, hablar con su obispo, escribirle al obispo, llamar al obispo, decirle al obispo, y si son más de una persona, tanto mejor. La vida en la iglesia no es perfecta, hermano, somos una institución humana, ¿no? Y en consecuencia esos problemas van a haber siempre. Pero si nosotros somos unos católicos con celo, nada sacamos criticando a estas personas o denigrándolas. Tenemos que hacer algo por esos sacerdotes. Y si esos sacerdotes están mal orientados y pueden orientar su pasión de forma correcta, hagámoslo. Y si es que este sacerdote es un sacerdote con un problema mayor, entonces es bueno que el obispo lo sepa y tome las medidas adecuadas. En todo caso, actuemos por el bien de la iglesia y no nos quedemos simplemente en declarar lo que está mal. Que tengas un buen día.